El 4 de mayo de 1970, en la Universidad Estatal de Kent, miembros de la Guardia Nacional de Ohio abrieron fuego contra estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam. Enojados porque el conflicto se expandía a Camboya y sin final cercano, manifestantes contra la guerra protestaron en todo Estados Unidos. En la Universidad Estatal de Kent, 4 estudiantes fueron asesinados a tiros. 2 no estaban relacionados con las protestas. 9 quedaron graves. Tras el tiroteo, millones se unieron a protestas, no solo contra la guerra de Vietnam, sino también en apoyo a los asesinados. Podría ser útil iniciar con la situación de la guerra de Vietnam. En 1970, Estados Unidos llevaba unos 5 años en la guerra de Vietnam y había perdido casi 50.000 soldados. En 1966, hubo manifestaciones estudiantiles tras cambiar la política de reclutamiento, negando prórrogas a quienes estaban en la mitad inferior de su curso. Algunas protestas se centraron en el papel de Dow Chemicals y su producción de napalm, un arma que se volvió sinónimo del conflicto. En 1969 se hizo la primera lotería de reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió pese a que Richard Nixon había prometido en su campaña acabar con el reclutamiento el año anterior. La oposición a la guerra aumentó tras revelarse masacres de las fuerzas estadounidenses, como la de My Lai. La ofensiva del Tet mostró que las fuerzas comunistas no estaban derrotadas y podían atacar masivamente en todo el país. Muchos jóvenes rechazaban la idea de verse involucrados en una guerra así, pero el catalizador de muchas de las protestas sería la decisión de invadir partes de Camboya en abril de 1970. Esto se vio como la decisión no solo de continuar la guerra, sino de escalarla a un país neutral. La Universidad Estatal de Kent ya conocía las protestas contra la guerra antes de la plena participación de Estados Unidos en Vietnam. En 1964, un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Kent realizó protestas pacíficas ante el inminente ingreso de Estados Unidos. Estas manifestaciones solían ser recibidas con violencia por otros estudiantes, atacándolos con rifles de aire comprimido. Los estudiantes de la Sociedad Democrática, SDS, grupo activista de izquierda, lideraron protestas a finales de los 60. Exigían principalmente eliminar el cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva o programa ROTC. Este programa de la Universidad Estatal de Kent formaba oficiales comisionados. Los choques con la policía hicieron que prohibieran el capítulo de la SDS en la Universidad Estatal de Kent. Al circular rumores de invasión de Estados Unidos a Camboya, iniciaron las protestas estudiantiles. Muchos crecieron con padres afectados por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la de Corea. Muchos esperaban que la guerra de Vietnam no los afectaría igual. El 30 de abril de 1970, el presidente Nixon anunció que las fuerzas estadounidenses cruzarían a Camboya, donde el Vietcong buscaba refugio. Al día siguiente, hubo protestas estudiantiles en todo Estados Unidos. El 1 de mayo de 1970, en la Universidad Estatal de Kent, hubo una protesta contra la guerra en la explanada, el área central de césped del campus. La dirigió un grupo de estudiantes de posgrado en historia llamado Historiadores Mundiales Opuestos al Racismo y la Explotación. En un acto simbólico, los estudiantes enterraron una copia de la Constitución para destacar que el Congreso aún no había declarado la guerra. Asistieron alrededor de 500 estudiantes, quienes decidieron que otra protesta se llevaría a cabo el lunes 4 de mayo. El evento fue pacífico hasta que por la noche inició la violencia. Sin embargo, hay controversia sobre el origen de la violencia. Se dice que estudiantes ebrios arrojaron botellas a autos de policía y rompieron algunas ventanas, y que la policía respondió con dureza al vandalismo. La situación se intensificaría dramáticamente con hogueras encendidas en la calle. La policía de Kent y de condados vecinos fue llamada para controlar a los estudiantes. El alcalde de Kent, Leroy Satram, declaró estado de emergencia. Usaron gas lacrimógeno para dispersar a estudiantes y arrestaron a 15
El 2 de mayo, el alcalde solicitó al gobernador de Ohio, James Rhodes, desplegar la Guardia Nacional para controlar la situación. Algunos comerciantes fueron amenazados por estudiantes para apoyar protestas contra la guerra, pero muchos estudiantes ayudaron a limpiar los daños. Circulaban rumores de que todo tipo de radicales estaban decididos a destruir edificios y negocios. El avistamiento de cadetes cerca del edificio ROTC generó rumores de que la Guardia Nacional ya estaba en el campus tras los hechos de la noche anterior. Pero un rumor persistente era que el edificio ROTC, la Oficina de Reclutamiento del Ejército y la Oficina de Correos iban a ser destruidos. El alcalde prohibió vender alcohol e impuso toque de queda para evitar que se repitiera la violencia de la noche anterior. Se convocaron más policías para controlar disturbios, pero no se limitaría la organización pacífica ni manifestaciones en el campus universitario. Cerca de las 5 de la tarde, el alcalde llamó para pedir el despliegue de la Guardia Nacional. A eso de las 7 de la noche, un grupo de estudiantes se reunió en el centro del campus, sin poder entrar al pueblo y cada vez más inquietos. La multitud aumentó y se dirigió al edificio ROTC, una antigua estructura de madera de la Segunda Guerra Mundial. Se arrojaron piedras antes de incendiar el edificio con una bengala y gasolina. Solo una docena de estudiantes lo hizo, pero muchos más observaron. Al intentar apagar el incendio, algunos estudiantes dañaron el equipo de los bomberos, cortando la manguera con un pico y un machete. La policía local llegó con equipo antidisturbios y dispersó a los estudiantes con gas lacrimógeno. Cuando la Guardia Nacional llegó tarde esa noche, también fueron recibidos con piedras lanzadas por los estudiantes. Durante toda la noche, una pequeña caseta y módulos de información fueron incendiados. Ignoraron el toque de queda y encendieron fogatas en las calles del pueblo. Desde entonces, se sospecha que la destrucción del edificio ROTC fue premeditada, pues bengalas, pico y machete no suelen llevarse a manifestaciones pacíficas. También se piensa que quienes llevaron a cabo el incendio no eran estudiantes de la universidad y solo buscaban agitar la situación. La mañana del 3 de mayo, el gobernador Rhodes dio una declaración a la prensa. Afirmó que los estudiantes eran peores que las camisas pardas nazis y los comunistas. Rhodes insistió diciendo: "Vamos a erradicar el problema, no vamos a tratar sus síntomas". Rhodes era visto por muchos como quien agravaba la situación para favorecer su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Rhodes dijo que quería declarar estado de emergencia, pero no lo hizo. Sin embargo, los oficiales de la Guardia Nacional y el personal docente de la universidad interpretaron esto como que no se permitirían reuniones de ningún tipo. Salvo algunos estudiantes que visitaron los restos del edificio de ROTC, el día pasó sin incidentes. Cerca de las 8 de la noche, empezó una reunión pacífica en la explanada. A las 9 p.m. ordenaron a los estudiantes dispersarse. La policía usó gas lacrimógeno, aunque los estudiantes no actuaron con violencia. Pero los estudiantes intentaron llegar hasta el rector de la universidad para exigir que la Guardia Nacional fuera retirada del campus, amnistía para los estudiantes arrestados y la abolición del ROTC. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna reunión entre los estudiantes y el rector. En su lugar, se les dijo a los estudiantes que el alcalde vendría a dirigirse a los manifestantes. Otra vez, al alcalde Satram se le negó hablar a la multitud y el coronel de la Guardia Nacional leyó la ley antidisturbios y anunció el toque de queda. Fue en ese momento cuando los estudiantes, sintiéndose despreciados y engañados por las autoridades, se volvieron hostiles. Lanzaron piedras a la Guardia Nacional y 3 miembros resultaron heridos. Con gas lacrimógeno y un helicóptero, los estudiantes fueron obligados a volver a sus dormitorios. Algunos estudiantes intentaron entrar a la biblioteca conmemorativa Rockwell y se reportó que uno fue herido con bayoneta. Esa noche arrestaron a 51 estudiantes por romper el toque de queda. El lunes 4 de mayo, los estudiantes estaban más resentidos con la Guardia Nacional. No solo había presencia militar en respuesta a una protesta contra la guerra, sino que también
se percibía que impedían el diálogo entre las autoridades y los estudiantes. En cuanto a los guardias, apenas habían dormido, con un promedio de solo 3 horas. Para las 8 de la mañana, varias clases habían sido canceladas tras una amenaza de bomba. En el campus se rumoró que habría otra manifestación al mediodía. El profesorado y las autoridades creían que la Guardia Nacional permitiría la protesta. A las 11 de la mañana, varios estudiantes se reunieron en la plaza. Unos protestaban, otros observaban y algunos seguían con su rutina. Algunos estudiantes se vieron imposibilitados para moverse libremente por el campus debido a la presencia de la guardia, así que se unieron a la manifestación sin muchas otras opciones. Pero para las 11:45 de la mañana, unos 500 estudiantes estaban en la plaza y, según quienes estaban al mando de la Guardia Nacional ese día, no representaban ninguna amenaza y eran pacíficos. La Guardia Nacional intentó dispersar a un grupo reunido cerca de las ruinas del ROTC, con armas cargadas y listas, lo que significa una bala en la recámara y listas para disparar. Empezaron a lanzar piedras y los cánticos contra la guerra ahogaron la exigencia. El general de brigada, Robert Canterbury, ordenó a unos 100 guardias formar una línea de escaramuza con armas y bayonetas listas, además de máscaras antigás. Para el mediodía, había alrededor de 1000 estudiantes presentes. La línea de escaramuza buscaba dispersar a la multitud, pero la autoridad para hacerlo fue controversial. Canterbury afirmó que su autoridad para dispersar a la multitud provenía de la proclamación del gobernador Rhodes o de la ley antidisturbios. Mientras la línea avanzaba entre la multitud, se lanzaron varias granadas de gas lacrimógeno, pero se quedaron cortas y los estudiantes las devolvieron. Algunas de las granadas terminaron afectando a los estudiantes que no participaban, sino que solo estaban observando los acontecimientos. Mientras los guardias marchaban por la plaza, los estudiantes huyeron, pero al pasar el tiempo, muchos se unieron en su furia y se reagruparon. Los estudiantes se solidarizaron y gritaron: «¡Cerdos fuera del campus!». Al lanzar piedras, algunos estudiantes fueron golpeados por oficiales con bastones al no soltar los proyectiles. Algunos estudiantes acabaron en un estacionamiento donde se reportó que lanzaban muchas piedras. Los guardias se arrodillaron en el campo de fútbol americano y apuntaron sus armas a los estudiantes en el estacionamiento. Tras 10 minutos, Canterbury ordenó a sus guardias retroceder, creyendo que la multitud ya se había dispersado y erróneamente que sus hombres habían agotado el gas lacrimógeno. Se esperaba que los soldados volvieran al edificio de ROTC incendiado y que el peligro para los estudiantes ya había pasado. Algunos estudiantes incluso se acercaron a pocos metros de los guardias, gritándoles y burlándose, aunque los lanzamientos de piedras habían disminuido. Canterbury luego dijo: «Cuando las tropas llegaron cerca de Taylor Hall, la multitud, ubicada frente a Taylor Hall y en el estacionamiento, cargó contra nuestro flanco derecho. Lanzaban piedras, gritaban obscenidades y amenazaban: «Maten a los cerdos, apuñalen a los cerdos». La multitud tenía una actitud amenazante y violenta. Sentí que, dado el extremo peligro para las tropas en ese momento, estaban justificados en disparar. Al llegar a la cima de la colina Taylor, los guardias dispararon a los estudiantes que los seguían. Los guardias no dieron ninguna advertencia verbal antes de disparar. Los oficiales a cargo dijeron que no ordenaron disparar. Lo que se afirma es que se escuchó un solo disparo, seguido de una ráfaga de tiros. Se dispararon unos 67 tiros con pistolas, rifles y escopeta. Algunos afirmaron que solo dispararon al aire, mientras que otros dijeron que dispararon hacia la multitud. En total, 4 estudiantes murieron. Sus nombres eran Jeffrey Miller, Alison Krauss, William Schroeder y Sandra Lichauer. 9 más resultaron heridos, incluyendo a Dean, quien quedó paralizado del pecho hacia abajo. Los estudiantes más cercanos que recibieron disparos estaban entre 6 y 12 metros de los guardias, y otros fueron alcanzados desde más lejos, algunos por balas de rebote.
De los que murieron y resultaron heridos, el papel que desempeñaron en la protesta varió mucho. William Schroeder era cadete de ROTC y no participó en la protesta. Jeffrey Miller fue visto devolviendo granadas de gas lacrimógeno. Alison Krauss y Sandra Lichauer iban a clase o miraban desde lejos cuando las mataron. Tras los disparos, estudiantes y guardias intentaron dar primeros auxilios, pero los estudiantes enfurecidos hicieron retroceder a los guardias, quienes lanzaron gas lacrimógeno al retirarse. Se ordenó no disparar salvo indicación de un oficial. Al ver a sus estudiantes muertos, algunos profesores que antes fueron organizadores en protestas intentaron evitar más sangre. Algunos dijeron a sus estudiantes que los guardias eran jóvenes asustados y que la situación debía calmarse. Un profesor, Glenn W. Frank, logró evitar que un grupo de guardias dispersara a un grupo de estudiantes afligidos, insistiendo en que tendrían que pasar sobre su cadáver. Menos de una hora tras el tiroteo, retiraron a los muertos y heridos y despejaron la explanada. La razón del tiroteo sigue sin estar clara. Algunos acusan a un supuesto francotirador en un edificio universitario que disparó a los guardias, pero el FBI no halló pruebas. Otros afirmaron que temieron por sus vidas cuando los estudiantes corrieron colina arriba tras los guardias en retirada. Algunos dijeron que no temieron por sus vidas, pero dispararon porque creyeron que sus compañeros, al ya disparar, les habían dado la orden. Como se determinó defensa propia, no hubo acción penal contra los guardias. Sin embargo, una demanda civil presentada en 1979 por los estudiantes heridos de Kent State y sus familias resultó en un acuerdo de $675,000. Tras la masacre, la Guardia Nacional cambió sus tácticas de control de disturbios, usando balas de goma y armas menos letales. El tiroteo tuvo graves consecuencias. Pronto aparecieron fotos de los muertos y heridos, tomadas por el estudiante de periodismo John Philo. Mostraba a una mujer llamada Mary Ann gritando mientras se agachaba cerca del cuerpo sin vida de Jeffrey Miller. La fotografía ganó un premio Pulitzer en 1971 y se convirtió en una de las imágenes clave del movimiento contra la guerra. Cientos de universidades realizaron protestas y paros tras el tiroteo. Más de 4 millones de estudiantes participaron en huelgas nacionales. El gobierno de Nixon quiso mostrar a los estudiantes como si estuvieran en guerra civil, no como manifestantes contra la guerra. Existen varias teorías sobre el tiroteo, en particular sobre el informante estudiantil del FBI Terry Norman, quien aparte de los guardias, era el único que se sabía que estaba armado en las protestas. 11 días después del tiroteo en Kent State, la policía mató a estudiantes en la Universidad Estatal de Jackson, históricamente negra, durante una protesta. Unos 100 estudiantes protestaron 2 noches contra la guerra y los tiroteos antes de ser atacados, pero hubo poca indignación por los asesinatos. Gran parte de la opinión pública culpó solo a los estudiantes, no a los guardias. El movimiento antiguerra se consideraba antipatriótico. En Nueva York, los disturbios de los Hard Hat enfrentaron violentamente a obreros de la construcción y oficinistas que se creían patriotas contra estudiantes manifestantes vistos como antipatriotas. Aunque la protesta comenzó como una manifestación contra la guerra, pronto se convirtió más en una oposición a la presencia de la Guardia Nacional. Para quienes ya se oponían a la guerra, era un símbolo concreto del sistema militar que combatían. Para otros, la Guardia era una invasora que detenía toda actividad pacífica y estaba lista para usar gas lacrimógeno contra los desobedientes. Un oficial presente señaló que sentía que los estudiantes veían a los guardias como si fueran parte de un circo, como algo que no debía tomarse en serio y que no podía representar ningún peligro real. La razón por la que se ordenó a los guardias cargar sus rifles, listos para disparar contra estudiantes desarmados, siempre será una pregunta sobre por qué se consideró proporcional esa acción. Otra duda es por qué se ordenó a los soldados marchar entre los estudiantes.
que volvían a reunirse y terminaron rodeando a los guardias, lo que agravó la situación en vez de dispersar a la multitud. El derecho a protestar es clave en una democracia funcional. La furia de una generación estaba destinada a ser aplastada. Las divisiones que sacó a la luz han continuado, y la justificación de la violencia ejercida por el Estado contra los manifestantes seguirá siendo un tema que se discutirá una y otra vez. El tiroteo en la Universidad Estatal de Kent mostró que incluso estudiantes acomodados del medio oeste de Estados Unidos podían verse envueltos en esa violencia, ya fuera participando o simplemente haciendo su vida normal.